tenemos algunos días de asueto para salir de vacaciones, para realizar actividades especiales o simplemente para descansar de la rutina. El hecho es que todos esperamos ansiosos que llegue esta semana llamada Santa. Pero ¿qué pasó durante esa semana? ¿Cuántos en realidad conmemoramos este tiempo por su significado? ¿Cuántos nos abrimos el espacio para agradecerle a Dios desde lo más profundo de nuestro corazón que gracias a lo que sucedió aquella semana, nuestra vida hoy tiene significado, valor y trascendencia? Permítenos hablar un poco de este tema para recorrer algunas escenas de la vida de aquel que fue capaz de dividir la historia en dos, marcar el rumbo de la humanidad y sobre todo el rumbo de nuestra eternidad. Es un gran honor para mí estar este día con estas preciosas siervas de Dios, compañeras de milicia. A cada una de ellas las amo con todo el corazón porque veo su testimonio detrás de todo lo que hacen y sus palabras totalmente coherentes con sus vidas. Qué gusto saludarles a todas, siempre es un honor, un privilegio estar entre amigas. Mujeres de gobierno, mujeres de autoridad. Y gracias a Dios por cómo Él nos ha unido, gracias por poder llevar a cabo un trabajo en conjunto. Y a Dios primeramente. Muchas gracias, amigas. Pues vamos adelante con el tema de hoy. Si retrocedemos un poco al principio de la Biblia y en el magnífico paraíso que Dios creó, encontramos a Adán y a Eva en una comunión perfecta con su Padre, platicando todos los días en forma audible con su Creador. Pero viene el engañador y Adán y Eva deciden hacerle caso, independizarse de Dios y con una sola mordida de altivez construyen una muralla de separación entre el Creador y el creado. Se separa de su presencia y como resultado abandonan el paraíso que les aseguraba la plenitud de la vida eterna y finalmente mueren espiritualmente. Dios empieza a proporcionarle a la humanidad nuevas oportunidades para recapacitar y reconciliarse con Él, oportunidades para restaurar la comunión, la plenitud y la vida eterna a su lado. 8 generaciones después, Adán muere sin haber logrado transmitir un corazón de arrepentimiento y búsqueda de Dios a sus herederos. Las siguientes generaciones empiezan a partir de Noé. Noé empieza a redarguir a la gente para que se arrepienta y lo único que obtiene son burlas. Pasa el tiempo, aparecen 10 generaciones más y Noé muere. Y entonces nace Abraham y la tierra nuevamente está llena de pecado. Dios anuncia que destruirá Sodoma y Gomorra, Abraham intercede, pasan varias generaciones más y Abraham muere. Y ahora el pueblo está más corrompido que nunca. Tiene nuevos dioses y su corazón está completamente endurecido. Pero Dios, empeñado en salvarnos de nosotros mismos, con un amor que nunca entenderemos y una pasión muy fuera de este mundo, envía un nuevo libertador, un nuevo punto de enlace entre Él y los seres humanos, Moisés. Y es aquí donde Dios da instrucciones específicas sobre este tiempo de Pascua. Dios estaba anhelante de restaurar la comunión con la humanidad, la comunión que tenía con Adán y Eva en el huerto y de librar a su pueblo de Egipto y todo lo que esto implica espiritualmente, la maldad del mundo, el pecado, la oscuridad y la muerte eterna. Así es que le dice a Moisés, alguien tiene que limpiar la maldad y limpiar todo el pecado de la gente y justo por eso vamos a celebrar la Pascua. Pero ya que están todas ustedes aquí, amigas, y es un honor para mí poder disfrutar de este tiempo con ustedes, ¿por qué no nos tomamos el espacio para ir platicando de este tema tan precioso? Irene
¿qué significa la Pascua para nosotros hoy? Amigas, es una gran pregunta y que tiene una gran connotación, porque entender el significado de la Pascua da un verdadero sentido a nuestra vida cristiana. La Pascua es el núcleo de nuestra fe. Esta celebración revela a nuestro Mesías, a Jesús, como nuestro Salvador, y entendemos también que el Padre tenía un plan eterno ya desde el principio, porque en el libro de Apocalipsis dice que Él es el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo, de manera que todo ya estaba en el plan divino. La Pascua, mis amadas, representa el plan eterno que Dios diseñó para todos nosotros desde la eternidad. Entender su significado también implica que, además de conmemorar y de recordar, es vivir y experimentar esa victoria. Hay una escritura que a mí me enamora y me habla mucho de todo esto, porque la Pascua es una celebración de libertad, es una celebración de victoria, es una celebración de redención, con todo lo que esto implica, y es una revelación de nuestra identidad y el propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros. Y la cita, se las voy a leer, está en Éxodo capítulo 6, son versos 6 y 7, y aquí leemos cómo el Señor precisamente instruye a Moisés y les dice: por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy el Señor, y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, los libraré de su esclavitud y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Los tomaré para mí por pueblo y yo seré su Dios. Sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Estaríamos hablando de un suceso de libertad portentoso que está permanentemente en el corazón de Dios hacia nosotros, hacia su creación. Ahora, en el nuevo pacto, Jesús es nuestra Pascua. El Señor nos sacó de una condición que nos oprimía, parafraseando la escritura que acabo de compartirles, nos libertó del pecado, nos redimió, nos salvó, nos perdonó y nos acercó a Él por medio de Jesús, su Hijo. Nos hizo parte de su familia y nos dio además al Espíritu Santo para ser perfeccionados en su amor y en su propósito. Y tener tal entendimiento nos debe llevar de manera innegable a una poderosa transformación que tiene que ver con nuestra identidad y con nuestro propósito en Dios, profetas. Gracias, Irene, por la amplia explicación que nos das. Ahorita regresamos contigo. Pero, ¿qué tal si nos cuentas un poco, Ivonne, por qué es que hoy seguimos celebrando aquel momento justo cuando Jesús toma a sus discípulos para anunciar lo que significaría su muerte, o lo que entendemos como aquella cena última con sus discípulos? Cuéntanos un poco sobre esto, Ivonne. El mismo Jesús dice: hagan esto en memoria de mí. Es algo que no necesariamente es opcional. Nos está pidiendo el Señor que lo hagamos en memoria de Él, para conmemorar ese sacrificio, el sacrificio que hizo el Señor en la cruz. Recordar su amor por nosotros, que es el mismo amor desde la creación hasta el día de hoy, ofreciéndonos un momento de reflexión en este tiempo, a la vez que al hacerlo de manera consciente, enfocada al Señor, tenemos también un tiempo de renovación espiritual al enfocarnos en lo que Él hizo por nosotros. Es muy importante que en esta conmemoración nosotros reflejemos acerca de la fe, el perdón, nuestro arrepentimiento y el compromiso que tenemos hacia el Señor sobre ese sacrificio que muchas veces se dice fácil, que el Señor nos compró a precio de sangre, y realmente tal vez no tengamos esta conciencia de lo que significó en carne propia haber muerto y derramado su sangre por nosotros. Es una oportunidad que al hacer la Santa Cena tenemos para reflexionar al respecto. Además, nos muestra este sacrificio fidelidad, porque sabemos que a pesar de lo que Él sabía que iba a padecer en carne,
lo llevó a cabo por nosotros. Fue fiel a las promesas, fue fiel a sus palabras. Y eso pues es de conmemorarse. Eso es lo que debemos tener consciente de que a la fecha tenemos que conmemorar ese sacrificio. No fue cualquier cosa, fue por su propia sangre derramada. A precio de sangre fuimos comprados. Por eso lo seguimos celebrando el día de hoy. Qué hermoso pensar que efectivamente podamos tener hoy esta bendición de esta muerte de Jesús a nuestro favor, que como bien nos decía Irene, fue el sacrificio que valió por todo y no hay otro sacrificio que hoy tengamos que hacer ni que estar procurándonos nosotros. Y tomar esta Santa Cena cada vez como un memorial que nos recuerda justo esta muerte de Cristo a nuestro favor y todos los beneficios que trajo con él. El que él haya bajado a las tinieblas para hacernos luz, el que haya dejado su trono para asegurarnos un lugar junto a él eternamente, es algo que no hay forma de aquilatar. Pero vamos más adelante con este tema. ¿Qué es lo relevante que podríamos nosotros entender hoy de este juicio? Bien, pues tenemos que entender la base de la fe, del amor y de la esperanza. Aunque fue un juicio injusto totalmente, fue un plan perfecto de Dios, entregar a su Hijo, a su único Hijo, por amor, para la salvación de nosotros. Y este juicio queremos entenderlo en dos términos. Fue un juicio religioso y un juicio político. Un juicio religioso porque a Jesús se le estaba declarando como un hombre que era mentiroso, como un hombre que se creía rey, como un hombre que atentaba contra la iglesia. Se le estaba enjuiciando injustamente por blasfemia, por mentira. Todo esto fue armado porque la gente veía que hacían milagros, la gente veía que era el Hijo de Dios, y entonces esto atentaba contra la religiosidad de esa época, del Sanedrín. Lo que sucedió fue que empezaron a planear cómo podían acabar con él a través de un juicio que lo condenara y lo llevara a la cruz. Entonces esto llevó a que el segundo juicio, que era el político, a través de Poncio Pilatos, quien era el rey, él al principio decía, bueno, pues yo no veo que sea un hombre malo, que el pueblo decida si es o no culpable. Entonces la parte religiosa fue quien empezó a manipular al pueblo y a decir que él era culpable. Y en esa época la sentencia era la crucifixión. Es un juicio que lo cuentan los evangelios de Mateo, de Lucas y de Juan. Pero es importante ver que hasta nuestra fecha ha sido el juicio más importante, porque estamos hablando de un proceso legal natural en el mundo, con las reglas del mundo. Y nada más y nada menos estamos hablando del juicio contra Dios. Entonces, qué importante es ver que aún en la injusticia, el amor que Dios tuvo para dar a su Hijo a morir por nosotros. Entonces, hay que reflexionar que aún en las condiciones más injustas, Jesucristo dijo, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Me gusta mucho cuando me preguntan, tú dices que soy rey y para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Aquel que es de la verdad oye mi voz, donde reflexionamos que la verdad es Jesús, la verdad es ese juicio injusto en lo natural, pero Él se entregó de forma voluntaria. Y hoy podemos decir si somos merecedores o no, simplemente lo hizo por amor y Él sabía a lo que se iba a enfrentar. Qué impresionante, Liz. ¿Cómo es que estos religiosos habían estudiado las escrituras durante toda su vida? Esa era su herencia, ese era su trabajo y supuestamente eso era en lo que ellos creían y sin embargo no habían entendido nada acerca del Dios de aquellas escrituras que ellos estudiaban y nada de la naturaleza de lo que vendría o de quién era realmente Jesús. ¿Y cómo es posible que Pilatos, un gobernante tan abusivo y tan malvado, en medio de esto, él sí de pronto tiene un chispazo ahí de decir no? Pero hay otra cosa que me llama mucho la atención, Liz, que no solamente los religiosos y los políticos
juzgaron a Jesús, también el pueblo, esa gente que, como mencionaste, había salido el domingo anterior a recibirlo y con alabanzas y cantos, y unos 4 días después ya están en contra de él y gritando, crucifícalo, ¿no? Se me hace terrible también el juicio de la gente. ¿Qué nos cuentas de eso? A nuestras fechas seguimos todavía juzgando al prójimo. Seguimos incluso juzgando a Dios por las cosas malas que pasan en el mundo. Seguimos poniéndonos en el papel de un Sanedrín, de un Poncio Pilatos o de ese pueblo que aún habiéndolo proclamado rey, se dejó llevar por un populismo, se dejó llevar por una mentira. Entonces es importante que no nos convertamos en este tiempo en esos juzgadores. Porque Dios es amor, Dios es perfección y Él nos ha dado un libre albedrío en el cual nosotros decidimos cómo comportarnos en este mundo y podemos optar por el bien o por el mal. Si optamos por el mal tendremos una consecuencia en el pecado, que podemos ser perdonados, redimidos, pero siempre habrá una consecuencia a nuestras acciones de desobediencia. Así que tenemos que ser reflexivos en que hasta nuestras fechas nos podemos convertir en juzgadores y podemos declarar cosas para nuestras generaciones por ignorancia de maldición. Es importante que vivamos en obediencia, en amor a Dios, en un temor reverente a lo que Él ha mandado a hacer, porque lo que nos ha mandado a hacer es una obediencia para nuestro bien. Y si Él lo dijo, es porque es lo mejor. Creo que las frases que mencionaste de cómo juzgamos a Dios, de por qué hace esto y por qué no hace el otro, seguimos siendo efectivamente igual que en aquel entonces, juzgadores terribles, terribles, terribles. Pero bueno, si avanzamos en el tema, llegamos al momento de la crucifixión. ¿A dónde nos llevaría la cruz hoy? Lo que hizo Cristo en la cruz, tomar nuestra culpa sobre Él, transferir su justicia a nosotros. Fue un intercambio hermoso. Si nosotros leemos en 2 de Corintios, ahí en el versículo 21 dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Ese es uno de los regalos más hermosos de la cruz, vigente, actual, necesario. Todos nosotros en esta condición necesitamos retornar al corazón del Padre. Por eso se extiende la cruz atemporal, eterna, para todos los que buscan justamente esa justicia. Él no disculpa nuestros pecados, Él los justifica. Él paga el precio de ellos. No los esconde, sino que cancela toda deuda de pecado, cancela toda deuda de muerte. Él llega a la muerte, muerte de cruz, con ese intercambio entre Él y nosotros. Lo que nosotros merecíamos, Él lo carga en esa cruz. Pecar contra Dios, que es santo, que también es justo y que es amoroso, es tan grave que solamente puede ser pagado por alguien igual de perfecto, igual de justo e igual de santo, Jesucristo. Y es ahí donde entendemos que la cruz es la única manera de lidiar con la culpa, porque la quita para siempre. Ese es uno de los principales regalos que nosotros recibimos a través de la crucifixión, y es la oportunidad de retorno al corazón del Padre, la oportunidad de libertad, la oportunidad de ser justificados. Con la salvación de lo que Cristo hizo en esa cruz, tenemos también acceso a ser morada del Espíritu Santo. Ya no un Dios que está lejano, ya no un Dios que está separado, un Dios que habita en los hombres. La gran oportunidad de la cruz fue no solo retornarnos al corazón del Padre, sino volvernos vasijas de su Espíritu. Y esto crea todo un ambiente excepcional para que el Padre Celestial vuelva a manifestarse en medio de su pueblo, a través de sus hijos. La cruz da valor al pecador. Cancela el pecado, pero le da un valor al pecado, reemplazando la culpa por amor y aceptación. Hoy es tan necesario como le fue siglos atrás, generaciones atrás. Entender que hay un Dios que te ama y un Dios que te acepta. Un corazón
que renueva tu entendimiento, un Dios que renueva tu entendimiento, un Dios que vuelve ese corazón de piedra a un corazón de carne solo a través de la cruz y por la cruz y la crucifixión de Cristo. La cruz nos libera, la cruz también nos sana. Las escrituras nos mencionan que a causa del precio que Jesucristo pagó en la cruz, nosotros tenemos acceso también a la sanidad. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos ser sanados ahora? Y no solo de nuestro cuerpo, sino también de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestras memorias. Y esta sangre suficiente en la cruz del Calvario nos da también la oportunidad de volver al diseño original, donde todo estaba conforme al plan original de nuestro Dios. Nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestro razonamiento, volver a ese diseño, a esa hechura perfecta con la que fuimos creados desde el principio. Las pasiones que nos llevan a pecar y el pecado a la vez pues nos lleva a la muerte. Por ende, cada una de nosotras tenemos la enfermedad terminal llamada el pecado. Y el único médico que tiene la capacidad para sanarnos es Jesucristo a través de la cruz. Y es justamente la cruz el procedimiento que Él utilizó y sigue utilizando para dicha cura y para dicha necesidad. Que las personas vienen a Dios a través de la cruz de Cristo. Es el único camino de retorno al Padre, porque tiene el poder para traernos, tiene el poder para retornarnos. Como la cruz nos cambia, en este cambio que trae a otras personas a Él, iba siendo algo progresivo, hermano. La misma luz de que transfiere a nuestro Jesús en nuestra oscuridad, esa transferencia de luz, nos vuelve a nosotros luz en medio de las tinieblas. La época actual que vivimos es una época de tinieblas y de confusión. Qué bien tan necesario poder ser luz en medio del tiempo tan intempestivo que vivimos. Y esto es solo por mencionarte algunos de los beneficios que representa la cruz. Las escrituras sí nos dicen que Él fue experimentado en quebranto, varón de dolores, no abrió su boca, sino que fue a la muerte y muerte de cruz, a causa del pecado y a razón del amor que el Padre tenía por nosotros, para hacernos volver a Él. Qué impresionante que en ese momento histórico, ¿verdad? Todos están esperando un Salvador que venga y los liberte de cuanta cosa opresiva están viviendo políticamente, y por eso lo reciben con tanta algarabía, etcétera. Pero cuando Jesús no cumple sus caprichos o lo que ellos estaban esperando, entonces se vuelven contra Él otra vez, como estas rabietas que mencionaba Liz, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué Dios no hace esto? ¿Y por qué Jesús no hizo esto otro? ¿Y por qué no nos está liberando de los romanos, etcétera? Pero qué impresionante, como bien dices, Mai, que Él vino a llenarnos de amor, vino a conquistarnos con su gracia, con su misericordia y con su propio sacrificio a nuestro favor. Eso es algo que creo que nunca jamás alcanzaremos a entender hasta que estemos cara a cara con Él. Pero bueno, todavía nos queda el punto culminante. Creo que la relevancia de entender qué significa el que Jesús haya resucitado es lo que hace la diferencia con cualquier otra confesión de fe. Fue por amor, dice la Escritura, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Sí, pero Él murió. Él es ese grano de trigo que se sembró para que hubiera un fruto diferente. ¿Sí? No, su vida no terminó en la tumba. Ahí yo quisiera leerles algo, ¿no? En Mateo 27, más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces, qué tremendo que cuando Jesús muere se siembra la tierra. La tierra reconoce quién fue su creador. En ese momento, desde el cielo se rasga ese velo que separaba al hombre. Todos estos sucesos nos hablan que ya tenemos acceso a la presencia del Padre, que ya no hay separación, no tenemos que tener intermediarios en personas, porque Jesús mismo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Vemos cómo aún
muchos resucitaron, salieron de las tumbas. Esto es impresionante. Jesús todavía acaba de morir y ya está resucitando gente. Acaba de morir y el primer que estuvo ahí en la cruz dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, ¿no? Él fue el primer salvo que surgió, ¿verdad? Gracias a su sacrificio. Entonces, este es un poderoso testimonio. Su victoria no se limitó a lo físico. Dice que la cruz, él venció a los principados, a las potestades, ¿sí? Triunfó sobre ellos. Su muerte no impactó nada más el que nosotros pudiéramos, ¿verdad?, obtener salvación, sino que también impactó el mundo espiritual que tenía cautiva a la humanidad. En la cruz también dice, desarmó todo el mundo espiritual y en ella triunfó. Entonces, su resurrección es el testimonio de nuestra fe. Más de 500 personas pudieron ser testigos porque Jesús todavía estuvo 40 días en la tierra hablando del reino. Y hay algo bien importante que vemos Apocalipsis: yo soy el primero y el último, el que vivo, el que estuve muerto, más aquí que vivo por los siglos de los siglos. Tengo las llaves de la muerte y el Hades. Jesús viene como un segundo Adán arrebatadas. Porque él tiene una perspectiva de la eternidad y sabía lo que nos esperaba. A menos que él interviniera y resucitara, no podríamos nosotros ser salvos ni tampoco tener una esperanza de resurrección. Sabemos que aquí estaremos de paso un tiempo, pero vamos a resucitar juntamente con él. Me encantaría volver a escucharlas, chicas, para que nos ahonden un poquito más en una segunda ronda de participaciones o de preguntas. Y quisiera volver a empezar contigo, Irene. ¿Nos pudieras llevar a la reflexión de cuál es mi responsabilidad cuando he entendido el verdadero significado de la Pascua? Yo he escuchado con mucha atención y deleite los aportes que cada una hemos estado haciendo, y aquí se han hablado de cosas poderosas y puntuales. Se ha hablado de disfrutar el sacrificio, de disfrutar el poder de la resurrección, de tener entendimiento de todo lo que implica la Pascua. Y tener entendimiento nos lleva a una responsabilidad, porque muchos de nosotros no estamos experimentando aún el poder de la resurrección. Porque un promedio importante del pueblo del Señor vive sin entendimiento y en derrota. Dice la Escritura, mi pueblo pereció porque careció de conocimiento. Ahora, cuando Jesús estuvo 40 días después de la resurrección aquí en medio de nosotros con sus discípulos y les habló del reino, como nos explicaba Rosalba, les dio una instrucción muy importante. Les dijo que no se movieran de ahí y que esperaran en Jerusalén la promesa del Padre para ser investidos de poder. Y cuando Liz respondía acerca de los juicios humanos que aún existen, es porque muchos de nosotros, en esa ignorancia de lo que implicó ese sacrificio, aún estamos moviéndonos en áreas de la carne que no hemos resuelto. No hemos permitido que el poder de la resurrección y del Espíritu Santo obre en nosotros. Y quiero citar una escritura que está en Jeremías 31:31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ahí fue el cumplimiento de esta palabra, de esta promesa, y se selló el nuevo pacto que la sangre del Mesías compró para nosotros. Esto nos trae una responsabilidad. También yo veía en la Escritura como Pablo le hablaba a una iglesia que se movía en las obras de la carne, como era la iglesia de Corinto. Él les instruye a no estarse jactando de obras muertas, y esto tiene que ver con la intención de los corazones. No tiene que ver con tradiciones de hombre que contienen levadura, les está diciendo Pablo. El único mérito nuestro, como lo decía Rosalba, es haber creído. La fe salvadora, porque el sacrificio ya fue puesto. Jesús fue el sacrificio, y limpiarnos de la vieja levadura nos lleva a hacer una nueva masa, celebrar Pascua con
con corazones limpios, con corazones sinceros, con corazones cuya única motivación sea reconocer y agradecer el amor tan grande con el que Dios nos amó al entregarnos a su Hijo, a morir por nosotros, porque termina el apóstol Pablo diciendo, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Amén. Qué importante todo esto que mencionas. Se me hace muy interesante, pero estamos hablando que durante la Pascua la indicación era que tenían que pintar los marcos de las puertas con el sacrificio de aquel cordero, y Dios había dicho que la casa donde no estuviera esta evidencia del arrepentimiento de las personas, entonces el primogénito iba a morir y todo lo que ya sabemos, etcétera. ¿Hasta dónde este mismo juicio está pasando enfrente de nosotros, así como pasó entonces? Éxodo 12 nos habla de ese evento que tú refieres, Edna. Esa sangre aplicada en los dinteles de las puertas significa que estaban protegidos por aquella instrucción. Pascua en el idioma original es Pesaj, que significa lo saltó, pasó de largo. El ángel de la muerte pasó de largo esa casa y no los tocó. En el nuevo pacto todo se cumplió con la muerte y resurrección de nuestro Señor. Él pagó por todos nuestros pecados. Cuando nosotros somos sellados por la promesa del Padre, con el Espíritu Santo, para ser nuestro maestro, nuestro paracleto, todo nuestro consejero, nosotros decidimos caminar por Él. Nosotros no somos santos, somos santificados por los méritos de Jesús, pero empieza en nosotros un proceso de santificación en el que el Espíritu Santo nos va a acompañar hasta el último día de nuestras vidas. Y ese proceso nosotros cooperamos con Él. Cuando tenemos una vida que no nos da fruto, que la vemos en derrota, es cómo estoy llevando mi vida, qué decisiones estoy tomando. Las estoy tomando en el Señor. He buscado el consejo del Espíritu Santo que me fue dado. Estoy realmente caminando guiado por el Espíritu para vivir en el Espíritu, que son dos cosas muy diferentes. Sí, totalmente de acuerdo. Hoy no están vigentes los juicios para esos dioses, pero a lo mejor yo preguntaría, ¿cuáles son los dioses de nuestra cultura? ¿Qué es lo que Jesús está esperando ver en nuestras vidas, o Dios está esperando ver en nuestro dintel, en nuestra frente, en nuestro corazón, la sangre de Cristo, para justamente pasar por alto y que no haya este juicio de los dioses que hoy nos hemos levantado, que no son bueyes o ranas como en aquel entonces, sino a lo mejor la tecnología, las filosofías, el materialismo, las redes, las adicciones, no lo sé, la autogratificación, el egocentrismo, que es lo que hoy nos está desafortunadamente comiendo como personas. Pero bueno, avancemos un poquito más. ¿Por qué hoy en día nosotros seguimos conmemorando la cena de Jesucristo en aquel momento? Después de haber escuchado la primera ronda y ver todas las cosas que todo el mundo nos expuso, no podemos más que celebrarlo, no podemos más que conmemorar la Santa Cena. Hemos escuchado los temas del sacrificio, de la resurrección, lo que significa la Pascua, la sangre, todo eso, y realmente es una oportunidad que debería de emocionarnos, que es un acto donde deberíamos de estar conscientes que al hacerlo deberíamos de considerar la renovación de un compromiso con Él. Es un acto de adoración, pero también de renovación espiritual. Al recordarlo, al hacerlo propio, al asimilar y tener esa conciencia de qué tan grande fue el sacrificio del Señor, nos debiera mover a renovar el pacto que hizo el Señor Jesús con nosotros y de nuestro pacto que hicimos también con Él al aceptarlo, y de estar conscientes de esa situación. Algo también muy importante es no podemos tomar tan a la ligera la Santa Cena. El arrepentimiento, es crucial porque nos permite también reflexionar acerca de nuestros pecados
que provocó que el Señor fuera sacrificado en la cruz. Al nosotros reconocer nuestra necesidad de lo que se llama la expiación de Jesucristo, que es, entendiendo por expiación, reparación y cumplimiento, que también tocó punto Irene, pues el Cordero Perfecto hizo ese sacrificio y ya está cumplido el propósito de su sacrificio. Entonces, esto es que si lo entendemos, si entendemos en qué consiste tal sacrificio, nos debe de traer a hacer esta renovación de pacto, de nuestro compromiso con Dios, de una manera seria, de una manera consciente, de una manera que nos va a ayudar a saber cómo conducirnos al tener en cuenta ese sacrificio y la importancia de la sangre. Pasó de largo el espíritu de la muerte y no nos tocó por la sangre. Entonces, pues aleluya, aleluya, la sangre de Jesucristo nos salva, y recordémoslo con el vino y con el pan. Amén. Qué bonito lo dijiste, Ivonne, muchas gracias. A mí me trae a la memoria todo esto que mencionas, lo que dice en Hebreos 9, 14 al 16, si me permiten se los leo, dice: pero la sangre de Cristo puede hacer muchísimo más. Se ofreció a Dios como un sacrificio perfecto por el Espíritu eterno. Su sangre purifica nuestra conciencia del mal que hemos hecho para que así podamos adorar al Dios viviente. De manera que Cristo trae un nuevo pacto a los que son llamados por Dios. Así tendrán por siempre lo que Él prometió, porque Cristo murió para librarnos de los pecados que cometimos cuando estábamos bajo el antiguo pacto. Cuando un hombre muere, deja un testamento, pero para que se pueda cumplir es necesario demostrar que quien lo hizo está muerto. Y esto es lo que estamos recordando indudablemente al celebrar esta cena, al conmemorarla, al realizarla cada vez que nos juntamos o cada vez que hay una oportunidad especial, recordar ese sacrificio que fue cumplido, que el testamento a nuestro favor es válido precisamente porque el que lo selló ya está muerto, pero ahora resucitó. Y espero que podamos ampliar un poquito más lo de la resurrección en un minuto más con Rosalba. Pero quisiera volver contigo, Liz. No sé cómo plantear esta pregunta, pero todavía hay juicios injustos como aquel que se presenció en aquel entonces, juicios injustos políticamente, religiosamente o a lo mejor por la sociedad. Gracias, Edna. Antes de dar respuesta a esta pregunta, quisiera retomar que el juicio fue un medio para salvarnos. Un juicio que pudo haber sido injusto, como lo hemos mencionado, que careció de todos los procesos, incluso legales, tanto de la parte religiosa del Sanedrín como de la parte política del gobernante romano Pilatos. Este medio precioso para salvarnos fue la manera en cómo hoy hasta nuestros días nos sirve de referencia que aún en la injusticia natural y del hombre prevalece la justicia de Dios. Que este símbolo de la crucifixión, el resultado del juicio, de la muerte por muerte de cruz, ahora es un símbolo de amor y es un símbolo de vida eterna. No podemos llegar nadie al Padre si no es por medio de Jesús. Y hoy nos vemos implicados, y creo que cada uno podemos hablar de una experiencia, de algún juicio, de alguna injusticia, de un proceso legal, de algo que no nos ha gustado en nuestra vida personal en cuanto a la impartición de justicia. Pero hoy te quiero hacer un llamado a ti que nos estás viendo en este programa y que tal vez has sido lastimado en tu integridad, en tu dignidad, en tu familia, en tu patrimonio, en tu honor, que dejes esto en manos de Dios. Que los procesos del hombre
pueden ser injustos, pero no pongamos nuestra confianza en las personas impartidoras de justicia. Yo te invito a que pongas tus ojos en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el único justo y verdadero, que es Dios. Conoce el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Lo que tenemos que hacer es caminar en fe, en amor y en esperanza, que Él es el alfa y el omega. Él es el principio y Él es el fin. Y que el juicio final es que el enemigo, ¿verdad?, estará derrotado. Y que nosotros conjuntamente con Cristo Jesús reinaremos en la eternidad. Y que es cuestión de tiempo, de esperanza y de amor a Dios y de amor al prójimo. Y de perdonar. Porque aún Jesucristo muriendo en la cruz de forma naturalmente injusta, Él pidió que perdonara a todos aquellos que lo enjuiciaron. Así que si Él lo hizo, tú y yo tenemos incluso que perdonar a aquellos que nos ofenden. Me encanta escucharte, tú siendo abogada, que puedas dar un enfoque tan a nuestro corazón. Y también creo que en todo momento decisivo en nuestras vidas, nosotros también estamos en alguna de estas tres actitudes que tuvieron en aquel momento, o somos religiosos peleando con la misma iglesia, ¿verdad? O aplicamos las leyes a nuestro antojo, o somos, permítanme la expresión, borregos sin opinión y sin palabra, haciendo juicio de aquello que los demás decidieron. Pero bueno, sigamos avanzando un poco. ¿Cómo podría hoy esta gloria de la resurrección darnos esta esperanza, esta motivación para caminar todos los días? Dios quiere que vivamos el poder de la vida de la resurrección. Ya no estamos en el antiguo pacto, gobernados por una ley de pecado y muerte que impedía que pudiéramos salir adelante. Estamos en un nuevo pacto, ¿sí? Un pacto de vida. Jesús mismo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dicen que esté muerto, vivirá. Entonces, para nosotros la muerte espiritual no va a prevalecer. Probablemente en nuestro cuerpo físico sí vamos a morir. Eso no nos lleva al cielo, ¿no? Pero en nuestro ser interior, que somos un espíritu, es eterno. Entonces, había un juicio, una demanda que nadie podíamos solventar, nadie le vamos a poder pagar, pero que cuando vemos el amor del Padre, porque también el amor del Hijo, ¿sí? Y el que Él resucitara, pues cambió todas las cosas, porque ahora yo sé que tengo vida eterna, y la resurrección de Cristo nos da esa esperanza cada día. A lo mejor tu matrimonio está destruido, Dios lo puede resucitar. Puede estar pensando que tu vida, ¿verdad?, ya no tiene una salida, pero el poder de resurrección no más opera ahí, opera, ¿verdad?, a través de la fe en la obra de Cristo como Salvador, como libertador, como ayudador, como consolador. Jesús está vivo. Tal vez pensamos que es una celebración de cada año, ¿verdad? Que no, es una celebración de día a día, porque Él vive, nosotros vivimos, porque Él vive, tenemos una esperanza, porque Él vive, ¿verdad? Sabemos que no tenemos que tener temor a la muerte, porque la muerte fue vencida, y que si vamos al trono de Cristo a ser juzgados, va a ser para recompensas eternas, y no para un juicio de destrucción eterno, ¿sí? Entonces sí es urgente que cada quien valore su vida, porque la vida no se acaba en unos años, ¿no? Es una eternidad, y nosotros somos los que decidimos aquí en la tierra qué hacemos con el sacrificio de Cristo. Si lo aceptamos, lo creemos, nos metemos bajo esa gracia y vivimos, ¿verdad?, una vida diferente bajo la ley del espíritu de vida. Si no es de muerte, es de vida. Todo lo que de su reino es vida. Entonces, por eso la muerte no lo pudo vencer, ¿sí? Y pues tenemos una esperanza, y es para, si alguna persona está escuchando y a lo mejor dice, tengo mi religión, no me la muevas, sí, pero lo que necesitamos es salvación. Necesitamos salvación que nos da la vida eterna, y eso lo decidimos estando vivos, ¿no? Después de que ya partamos, ya no hay nada que hacer, cada uno es una decisión personal, y creo que para mí fue la mejor decisión
que hice hace muchísimos años, ¿no? Y me doy cuenta qué tan ciega estaba con toda mi religión, qué tan desviada estaba, y que solamente bastó el rendirle el corazón a Jesucristo y decirle, creo en ti, te recibo en el corazón, para que las cosas cambiaran y que hubiera una esperanza de vida eterna. Sensacional de la resurrección, con todo lo que estás mencionando, que es una esperanza para hoy, un momento para hoy. Y me recuerda el momento en que entran los discípulos a la tumba y encuentran que la tumba está vacía y solamente, según cuentan los historiadores, encuentran aquellas vendajes en la forma del cuerpo de Jesús, como si hubiera salido de aquel vendaje y quedó ahí intacto. Pero lo impresionante, o lo que quiero hacer referencia, es que encuentran aquella manto con el que cubrían la cabeza, lo encuentran dobladito ahí puesto. Y esto a mí me habla muchísimo porque en aquella época, en esta región de Medio Oriente, era costumbre que un visitante llegaba a algún lugar y lo habían tratado mal, pues se sacudía el polvo de los pies como diciendo, me voy y me voy con toda mi bendición. Pero cuando alguien realmente había estado contento con el trato que había recibido, o estaba dispuesto o listo o pensando en que querría volver a ese lugar, él doblaba la servilleta que usaban a la hora de la comida y la dejaba ahí diciendo, realmente disfruté el estar con ustedes y quiero volver. Y creo que este mensaje que nosotros podemos recibir de Jesús después de todo el maltrato que recibió, como ya lo han mencionado, pero el haber encontrado corazones realmente dispuestos y listos para Él, y haber dejado este mensaje implícito en aquella tela, es algo que nos tiene que mover el corazón para poder estar hoy disfrutando de pensar que Jesús viene y viene pronto por nosotros, que Él vuelve, y esto es toda la esperanza y todo lo que anhelamos en la vida. Y chicas, les agradezco muchísimo, ha sido muy importante todo lo que cada una ha aportado, me parece sensacional, mucho que aprender de cada una de ustedes. Y quisiera nada más pedirles si pudieran dejarnos una última reflexión, y todo lo que hemos hablado hasta este momento no nos acordemos de él mañana, ¿qué sería el pensamiento con el que quisieras que nuestros amables escucha se queden hoy? Yo quisiera dejar solamente esto, que mi oración es que el Señor abra los ojos de tu entendimiento, que indaguemos en el corazón del Padre. Estamos viviendo un tiempo poderoso y único de revelación. La Escritura se está cumpliendo a una velocidad vertiginosa y la profecía va corriendo hacia su cumplimiento. No hay nada más grande en el corazón del Padre que Él desee que revelarse a todos nosotros y que podamos experimentar su amor, su poder, su compañía. Yo oro para que el Espíritu Santo abra esa capacidad de que tú escuches correctamente y atentamente lo que el Padre quiere hablarte en este tiempo, porque ha sido profetizado y escrito está que la tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Amén. Yo quiero pedirles que en este tiempo de Semana Santa demos gracias a Dios. Demos gracias por su gran sacrificio, por su amor, por sus bendiciones que son nuevas cada mañana. Y a pesar de la maldad que hay en el mundo, de la adversidad, de la injusticia, recordemos que tenemos abogado en Cristo Jesús, que Él está intercediendo por nosotros. Y deja tu carga, déjale tu carga a Él y vive en amor, vive en paz, en gozo, sabiendo que tenemos salvación en Cristo Jesús. Así que estamos a tiempo de arrepentirnos, de enmendar nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestro espíritu, alma y cuerpo, para caminar con el verdadero Salvador, quien venció en la cruz y quien nos espera en la eternidad. Decirles que no tienes que tener temor a la muerte, porque la muerte fue vencida. Entonces nosotros podemos disfrutar la vida eterna desde ya. No es hasta que me muere y que suba al cielo, no. La vida eterna en Cristo la tenemos en el momento que lo recibimos en nuestro corazón como nuestro Salvador, como nuestro Señor.
Yo quisiera recordarles la importancia de que a pesar de que tenemos la libertad en Cristo, también debemos de tomarlo seriamente. Y la importancia de hacer la comunión de manera responsable, hablamos del arrepentimiento, y aquí lo fundamento en 1 Corintios 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí mismos. No es solo sí, porque tenemos que celebrar la Santa Cena, es una conmemoración y que debe de traernos mucha alegría, porque de verdad el Señor murió por nosotros, grandioso. Pero, pues, ¿qué significa tomar indignamente? Pues es no arrepentirnos de nuestros pecados, es no tener un corazón humilde y contrito, no lo hacemos dignamente del gran Señor que tenemos. Entonces es muy importante tomarlo seriamente a nuestro grande y maravilloso Señor. Amén. Quisiera leer Romanos 8, 31 al 37, que dice: ¿quién podrá acusar a los escogidos? Dios es el que los hace justos. ¿Quién podrá condenarlos? Cristo Jesús es quien murió, todavía más, quien resucitó y está a la derecha de Dios rogando por nosotros. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿El sufrimiento o las dificultades o la persecución o el hambre o la falta de ropa o el peligro o la muerte violenta? En todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Amén.